Pues buenos días, Muy buenos días, Leopoldo. Daniela. Hoy vamos a hablar sobre la deuda de nuestro estado, de la deuda de los michoacanos, y quisiera yo que nos dieras un panorama así muy global, ¿no? Hacíamos una cuenta de que cada michoacano debemos aproximadamente como 5,000 millones de pesos, ¿sí? Entonces, No, cada Michoacán, no, imagínate. sí, dice que Sí, sí. 19,000 millones de pesos. Si lo divides entre 4 millones, te sale casi 5,000 pesos. Ah, 5,000 pesos, que dijiste 5,000 millones. Yo Ah, no, dije, no, 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 me no, no. asusta. Ay, perdón, mira nomás. Muy bien. Sí, la verdad es que es una situación muy compleja. Como tú lo comentas, es una deuda que se viene arrastrando yo creo que unas dos administraciones, porque la de Tinoco era una deuda de 230 y tantos millones, y ahora suma aproximadamente unos 40,000 millones ya sumado el déficit. Es una situación compleja en la que nos encontramos, pero yo creo que la ciudadanía ya lo que quiere escuchar no es qué tan endeudados estamos, sino cómo vamos a resolver este problema tan grave que tenemos. Y bueno, para esto ya está una propuesta formalmente por parte del gobierno del estado, una propuesta de decreto para reestructurar y refinanciar la deuda, porque parte de esta deuda se contrató en condiciones no favorables para el estado, y uno de los beneficios de refinanciar esta deuda es que en estos 3 años, 7 meses que va a durar la administración del gobernador Fausto Vallejo, se van a pagar alrededor de 9,000 millones de intereses y servicios de la deuda. Y con este refinanciamiento se reduciría aproximadamente 2,800 millones de estos 9,000, lo cual, bueno, pues 2,800 millones es más del presupuesto anual de Morelia, entonces sería dinero que no se tendría que erogar. Y además, bueno, también la reestructura es muy importante, porque hay muchos contratistas y proveedores que se les debe, y son empresas que incluso, bueno, pues ya están cerrado algunas, desafortunadamente, porque no han tenido para pagar compromisos que contrajeron con algunos otros bancos, y finalmente pues son empleos que se han dejado de generar. Entonces, bueno, esta reestructura y refinanciamiento que ya está planteando el gobernador le va a dar una reactivación y un oxígeno al Estado que requerimos bastante. Sí, bueno, mira, yo tengo aquí varias cosas así como pendientes de entender. Es también, no solamente es reestructura, sino también contratación de nueva deuda. No, bueno, es contratación en el sentido de que, bueno, cuando tú refinancias o reestructuras deuda, se tienen que pagar servicios por esta reestructuración, este refinanciamiento, y está planteando el gobierno que son hasta 900 millones de pesos, porque, bueno, puede ser menos, puede ser hasta 900, pero sí se tiene que pagar siempre a los bancos, a las personas que generan esta reestructura y este refinanciamiento. Yo por fortuna tengo aquí esta propuesta que hizo el gobernador, y exactamente dice, ¿no? Dice, re- para reestructure, refinancie y contraiga la deuda pública que se indica. Así es, como te comento, se tiene que contraer para poder pagar estos servicios de deuda. Sin embargo, te comento, y que escuche el auditorio, es muy importante que con esta reestructura, refinanciamiento y contratación de nueva deuda se van a dejar de pagar alrededor de 2,800 millones de pesos por mejorar las condiciones de intereses y tasas que se contrató en la administración pasada. Y bueno, esos 2,800 millones superan por mucho la nueva deuda que se pudiera contraer, entonces realmente no, o sea, se puede, digamos, balancear. Pero lo más importante aquí es, yo creo, que la parte de que se va a poder reactivar la economía de nuestro estado, se le va a poder dar oxígeno para que el gobierno pueda trabajar, porque estamos en una situación donde el mes que viene ya se va a tener complicación para el pago de sueldos. Y bueno, sabemos que eso pues generaría un colapso en nuestro estado, que de por sí, bueno, es un estado con bastantes problemas, con una situación grave que se ha arrastrado de años. Entonces, bueno, creo que los diputados en este caso debemos de actuar de manera muy responsable, y comentarte que actuar de manera responsable no solo es analizar este proyecto de decreto con mucho razonamiento, muy meticulosamente, sino también decirte que el diputado Alfonso Martínez y el diputado Oriel, que no son de mi fracción, es un panista y un perredista, plantearon reformas a la ley de deuda que ya entran este jueves, y en qué consisten estas reformas es volverle a poner los candados
a la ley de deuda para que el Estado no se endeude de manera irresponsable, como se hizo en la administración pasada. Y quiero decirte que mi fracción está a favor de estas reformas a la ley de deuda, porque bueno, es la parte de sumar a la transparencia y sumar a la rendición de cuentas. Sí, hablas de una irresponsabilidad del Estado, o sea, del gobierno pasado y también del antepasado, de contraer bastante deuda. O sea, estamos hablando de Lázaro Cárdenas Batel y el de Leonel Godoy. Contrataron deuda, pero si bien es cierto que esa deuda fue avalada por los diputados tanto de tu partido, o sea, del PRI, como del PAN y del PRD. Entonces, de alguna forma, la irresponsabilidad, si es así, sería compartida. Mira, yo ahí, Leopoldo, difiero un poco. Sí creo que se contrató de manera irresponsable, que sí hubo diputados de todas las fracciones donde le quitaron esos candados a la ley de deuda, que eso es lo que a mí me parece grave. Sin embargo, yo creo que no hay que asustarnos en el tema cuando un Estado se endeuda, siempre y cuando esta deuda se utilice para acciones productivas. Y en este caso, bueno, desafortunadamente hay obras, sí hay avance, pero realmente los michoacanos no ven este desarrollo que se pudiera haber generado con esta contratación de deuda. Pues sí es un asunto muy, muy, muy delicado esto, ¿no? Y ahora, se va a refinanciar esta deuda, se habla de 19,000 millones de pesos. El PRI creo que plantea que sean algo así como la primera como por 4,000 millones de pesos. No, y después otros decían que por 6,000 y otros querían que inicialmente. No, la idea es tratar de sacar el proyecto de decreto tal cual como lo plantea el gobernador. Está muy, muy cuidado. Hemos tenido reuniones las tres fracciones, todas las fracciones con el gobierno del Estado, con la Secretaría de Finanzas, para incluso pedir información adicional, ver a quiénes se les va a pagar, por ejemplo, con esta contratación de deuda, porque finalmente el tema de que contraiga nueva deuda también es el tema de que los 3,800 millones que se le debe a contratistas ahorita es una deuda no financiera, es decir, no se le debe al banco, sino que se le debe a los contratistas. Entonces se convertiría en deuda financiera, porque en vez de deberle a personas, a proveedores y a contratistas michoacanos, se le va a deber al banco. Por eso viene esa palabra, así como lo comentabas tú en un momento. Entonces, bueno, yo creo que hay que trabajarlo, y así lo hemos venido trabajando con la fracción del PRI, tal cual como viene el decreto, como lo presentó el gobernador. Sí, el mismo gobernador Fausto Vallejo ha dicho que respetaría lo que el Congreso determinara, ¿verdad? Y creo que así debería de ser. ¿Sí? ¿No lo podría hacer de otra forma o sí? ¿Lo podría hacer decir, bueno, yo lo contrato? No, para nada. Entonces, incluso él ha dicho, él sabe la propuesta de reformas a la ley de deuda que entra este jueves, sabe que en la fracción del PRI lo vamos a aprobar estas reformas para que haya candados en la ley de deuda, y él ha dicho que él no tiene ningún empacho con que esos candados a la ley de deuda regresen, porque esto es un tema de transparentar, y él dice que las veces que sea necesario acudir al Congreso, él no hará las cosas por fuera, y bueno, eso nos queda clarísimo. A mí me llama la atención en una entrevista que se le hizo al coordinador de la fracción del Partido Acción Nacional, Alfonso Martínez, que estaba encargado de este asunto. Él decía que el gobernador no les daba aún suficientes datos como para poder ellos decir, estamos de acuerdo con la propuesta del gobernador. Esto es, decían, no tenemos la lista completa de acreedores, ¿sí? Para decir, bueno, efectivamente son estos acreedores, suma tanta cantidad, entonces quisiéramos que por favor nos dijeran esa lista para poder nosotros proceder a votar, inclusive junto con la fracción del PRI, para la aprobación de la reestructura de la deuda. Así es, esta cuestión que plantea, se la planteó al coordinador del PRI, a Salvador Galván, y de inmediato se tuvo una reunión con la Secretaría de Finanzas, con los asesores de la Secretaría, y la fracción del PAN me tocó estar presente en esta reunión, donde externaron todas estas dudas, y la verdad es que ha habido mucha apertura por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado para transparentar todos estos temas, que tal cual se desglose cada uno de estos rubros, para qué se está pidiendo, por qué se está pidiendo, las razones, los proveedores, los contratistas que se les debe. Entonces,
Digo, también en el tema de los contratistas, ahí se manejó un poco el tema de la inseguridad, que se podrían pasar a lo mejor las empresas, pero no los nombres, porque bueno, luego, ¿no? Tenemos ese problema en nuestro estado, pero ha habido mucha apertura por parte de la Secretaría de Finanzas. Ya ves en el país, porque decimos que... Sí, en el país, sí, tienes razón. Vemos lo que pasó hace unos días en Sí. Tres Marías, ¿no? Que eran de la CIA, que eran de la DEA, que eran Y en Tres asesores Marías, Cuernavaca, de ¿no? Porque luego Cuernavaca, sí, dicen que acá. es el de aquí. Entonces, sí, es muy delicado, ¿no? O sea, realmente la seguridad, se habla de que nacionalmente ni el 50% de la policía está certificada o acreditada, entonces, pues y después a los que no pasan, ¿para dónde se van a trabajar? No Sí. tienen otra opción. Sí, la verdad es una situación Entonces, compleja. es muy complicado. Bueno, en concreto, ¿cuál es la propuesta del PRI? Así que que nos la desglosaras despacito para que entendiéramos los que no entendemos nada de esto de los centavos. Sí, Ustedes, claro que sí, así en una cuestión muy sencilla, no creas que tampoco yo soy administradora de empresas, pero aún así me cuesta trabajo porque es un tema complejo, pero para que más o menos el auditorio comprenda, por un lado vamos a tratar de reestructurar la deuda que se contrató con intereses altos, con tasas y condiciones no favorables para nuestro estado, lo cual va a venir a generar un ahorro, es decir, algo que se iba a pagar de alrededor de 2.800 millones de pesos, que es el doble del presupuesto de Morelia más o menos anualmente, que este dinero se va a dejar de pagar si se contrata en mejores condiciones. Se va a contratar deuda para pagar a proveedores y contratistas que se les debe en el Estado, lo cual va a venir a reactivar la economía porque son empleos que se han dejado de generar. Y por otro lado, bueno, como lo comentaba y ahorita ya está aquí por entrar el diputado Alfonso Martínez, también sumarnos a esta propuesta de meter los candados a la ley de deuda, porque nosotros queremos obviamente rendir cuentas, transparentar, y no dejar la llave abierta no solo al gobierno actual, sino a los gobiernos entrantes, que no endeuden a nuestro estado de manera irresponsable. Sí, eso es una historia para nuestro país terrible, ¿no? O sea, y recordemos simplemente, pues los años 80, tú todavía no nacías seguramente. Sí. Entonces, estoy recordando una frase que decía señor José López Portillo: defenderá el peso como un perro, ¿no? Y ese señor sí nos dejó con el agua al cuello. Y los subsecuentes hicieron exactamente lo mismo, ¿no? Y se habla de que debemos 5 billones, o sea, 5 millones de pesos. Estamos hablando que cada uno de nosotros los mexicanos andamos debiendo como 40,000 pesos, ¿sí? Y le sumamos los 5,000 que todavía tenemos, entonces debemos un dinero. ¿Cómo lo vamos a pagar? Pues seguramente, pues es un paquete muy, muy grande y que no hay otra, porque yo creo que vamos a tener que entregarles a los acreedores nuestro país, nuestro petróleo ya está entregado. Pero fíjate que la Constitución dice muy claro que es buena la contratación de deuda siempre y cuando se utilice para acciones productivas. Porque finalmente si tú estás contratando para generar una obra que va a generar empleos, que va a generar turismo, que va a mejorar las condiciones de vialidades y demás, no está mal. Pero finalmente cuando los ciudadanos no ven esa contraparte, esos beneficios, yo creo que es cuando ahí sí está mal. ¿Qué se pasa? ¿No? Entonces, bueno, creo que es importante que se contrate deuda siempre y cuando los beneficios se vean claros y genere desarrollo en nuestro estado. Sí, eso, la Constitución dice tantísimas cosas, pero realmente, pues, me estoy imaginando el asunto del artículo 27 constitucional, ¿no? Donde no se permite que ningún extranjero toque el subsuelo mexicano, y ahora pues ya vemos que las empresas canadienses son las que manejan las minas, el petróleo lo sacan empresas multinacionales, y no viene del gobierno de los últimos 12 años de los panistas, sino viene desde Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Que fue el señor que dicen que mueve los hilos de Enrique Peña Nieto. Eso dicen, pero hay que ver. Yo no estaría tan convencida de eso. En el caso de que el PAN y el PRI, el PRD,
el PAN y el PRD no fueran con la propuesta del gobernador, ¿ustedes la sacarían? Bueno, ¿Tienen esa posibilidad? No tenemos esa posibilidad. Nosotros somos 17 diputados, bueno, no hacemos mayoría absoluta, tendrían que ser 21 diputados. Entonces, bueno, siempre es importante buscar los consensos, claro, buscar el diálogo. Por lo mismo, cuando me comentabas hace un momento que tenían varias dudas los diputados de Acción Nacional, de inmediato se llevó a cabo esta reunión con la Secretaría de Finanzas para aclarar varios de los cuestionamientos que tenían, porque sí es importante que a nosotros nos quede muy claro a dónde va a ir a parar esta recontratación, refinanciamiento y reestructura. Sí, a mí me llama un poco la atención, ¿por qué el Partido de Acción Nacional dice que no les han dado la lista completa de deudores? Bueno, o sea, perdón, a mí me gustaría que como que ustedes pusieran, no sé, a la vista del público, ¿sí? Del público que no accede a lugares muy específicos, que pusieran en un sitio, en el Facebook que todos los jóvenes manejan, por ejemplo, una lista, decir aquí la lista de proveedores están en tal liga, y estos son, y suman tanto. ¿Por qué no se hace eso? Es muy sencillo. Bueno, de entrada, y realmente eso le daría, pues por supuesto que una pues imagen muy diferente al Sí, de hecho partido, el gobernador ha comentado que él no tiene ningún problema con transparentar todos estos temas. Sin embargo, sí hay que cuidar algunos temas de seguridad de los proveedores, porque algunos contratan no con un nombre, digamos, no con un nombre de una empresa, sino con su nombre propio, digamos, y pues esto puede generar algún tema de inseguridad en contra de ellos, ¿no? De que, bueno, van a recibir, no sé, algún contratista que se le deba $1 millón y que lo publiquemos en algún medio como Facebook o algo así, puede ser que sí corra algún riesgo a su seguridad. ¿Qué tal? Bueno, aquí nos encontramos con Alfonso Martínez. Yo pensé que dice que por motivos de salud, digo... Fueron dos razones. La verdad es que una disculpa, un motivo de salud, y el otro, el tráfico, sí, impresionante para poder atravesar la ciudad. Y le decía yo a Daniela que yo hice 40 minutos, lo que no hago normalmente 20 minutos. Y bueno, sí, entendible, ¿no? Yo sí lo entendí porque toda la noche estuve lloviendo. Le estaba yo preguntando aquí a Daniela que si ya les proporcionaran a ustedes la lista de proveedores de elementos para decir ustedes, hacer un estudio concienzudo de lo que se contrataría, sí, de acuerdo a la propuesta del señor gobernador, que se contrataría para este asunto de la deuda. Sí, bueno, escuchaba a Daniela, lo cual yo comparto esa situación. Nosotros hemos pedido la información a la Secretaría de Finanzas, parte de ella es ese listado. También lo he dicho en medios de comunicación y lo he hecho público, que de tener esta lista no la podría yo hacer pública, porque no es un asunto, digo, nosotros queremos revisar que efectivamente todo sea con la finalidad mejor, que es el reactivar la economía local, el que todos estos empresarios que confiaron en el gobierno y que fueron contratados por él, pues ahora están tronando, están cerrando sus empresas, sí, dejando sin empleo a mucha gente, y pues requieren y urgen de este pago. Sin embargo, pues por cuestiones de seguridad no puedes hacer pública una lista de esas. Y más sabiendo que pues si se autoriza un crédito les van a pagar. Imagínate la lista con los nombres, como decía Daniela, y los montos y demás, pues es un catálogo... como para un comensal, una carta en sí, el restaurante, pues para la delincuencia es un catálogo de personas que ya están probadas que ahí va a ser, pues se puede suceder algo, ¿no? Digo, no sería lo mejor, no sería lo correcto. Sin embargo, nosotros como legisladores necesitamos tener los elementos para poder tomar decisiones. Sí. ¿Y qué información es la que aún les falta? Bueno, el día de ayer nos llegó todavía alguna información.
Yo no tuve todavía oportunidad de revisarla porque, digo, fue un día abrumador y el día de hoy tenemos una reunión, el grupo parlamentario con nuestros asesores para poder revisar lo que nos han mandado y en base a eso, bueno, pues tener elementos. Creo que ya viene más completa y bueno, pues tendremos que tomar decisiones pronto. Hay algo muy importante. Se ha dicho que urge esta reestructuración. Cada día que pasa nos mete en más deudas, ¿no? Pues más sí, intereses más tenemos que pagar. intereses y sobre todo los sueldos que ya están a punto de no poderse pagar. Así es, sin duda alguna urge. Nosotros tendremos que tomar una decisión, sin duda alguna, a prisa, pero no apresurada. Claro. Vale más la pena tomar una buena decisión, una decisión correcta, que una decisión apresurada en donde nos podamos equivocar. Sí, viene un asunto de que desde marzo se tiene más o menos entendido esto, ¿no? De la deuda. Había posibilidades de empezar a ver esto desde marzo, tengo entendido. No, Perdón, sí. y entonces pasan todos estos meses y llega hasta agosto. Y dicen que habíamos pagado más o menos como 2,000 millones de pesos en interés, o 1,000 millones de pesos. Bueno, esa es una. Pero la otra, ¿por qué razón no se da la información de decir, bueno, para que las fracciones parlamentarias y todo el público en general dijera, bueno, aquí están los documentos, ¿por qué se pasan a cuentagotas? ¿Qué hay alguna razón? No ha sido tanto que se quiera pasar a cuentagotas, sino que la verdad es que ha sido muy complicado para el gobierno del estado el llegar a un monto total, porque cada vez que se nombra algún titular de una secretaría y que ha sido así a través de estos meses, encuentran nuevas cuestiones, que la SEP tiene una deuda, que la Comisión de Ferias tiene otra deuda, que el Salud debe por otro lado. Entonces no ha sido fácil llegar a este monto que se tiene ahorita de alrededor 40,000 millones con todo y el déficit. Y la información, así como tú dices, a cuentagotas, pues también se la dio la administración pasada a la actual, a cuentagotas. Entonces pues así ha ido saliendo, entonces ha sido difícil saber cuál va a ser el decreto de reestructura y por eso se tiene hasta estas fechas. Yo le preguntaba hace un momento a Daniela de que si el PRI si iría solo sin... Dice que no, por supuesto, pero sabemos que 3 votos más los consiguen pues con los demás partidos. Podría ser factible. Sí, pero no se trata de eso. Entonces, de eso se trata. Yo creo que se trata de que todos estén consensuados. Ahora, decíamos, también decía hace un momento Daniela que había cierta irresponsabilidad del gobierno anterior en haber contratado el pasado y el antepasado, ¿no? La deuda. Entonces, pero yo le decía yo que no solamente fue el gobierno, fueron también las fracciones parlamentarias de los 3 partidos principales, ¿no? Con los que siempre están adosados por conveniencia a los partidos fuertes. Bueno, eso ha sido muy cuestionado. Yo quiero decir que sí hubo algunos errores en la legislatura anterior. Sin embargo, por ejemplo, en este caso, llega el Ejecutivo y nos pide, nos manda un decreto para poder reestructurar deuda. Y nos manda también para poder pasar pasivos no financieros a financieros, o sea, nueva deuda pública, aunque sea para pagar deuda, pero pues en términos muy estrictos, pues sería nueva deuda. Y él nos convence y nos manda los elementos y lo autorizamos. Después, si se hace mal uso, pues quien ejerce y quien ejecuta es el Ejecutivo, no los legisladores. Entonces, trasladando eso a la etapa del gobierno de Leonel Godoy y la anterior legislatura, pues los diputados aprobaron el que pudiera contratar deuda y pues ellos contrataron una deuda, yo no sé si con el primero que iba pasando, porque con una situación, a un plazo muy corto y con intereses altísimos. Fue un contrato de deuda sumamente irresponsable. De hecho, en un programa coincidimos, estábamos 3 diputados, PAN, PRI y PRD. Del PAN iba su servidor. Y el diputado del PRD dijo que qué irresponsabilidad de este gobierno y de estos diputados, porque no habíamos ya rápido reestructurado esos 4,950 millones que contrató en la administración anterior,
con la esperanza de que nosotros reestructuráramos pronto. Y dices, ¿cómo es posible que actúen de esa forma, con esa irresponsabilidad? Y para blindarse, deja el Ejecutivo anterior la iniciativa de reestructura antes de irse, 3 días antes de irse, como diciendo, bueno, yo lo dejé porque era un crédito caro. Es sumamente irresponsable pagar tantos cientos de millones de pesos de intereses por haber contratado caro, porque cuando tú traduces esos intereses a escuelas, a hospitales, a clínicas, a servicios para la ciudadanía, es un crimen porque se está tirando ese dinero. Sí, así es. Es una cosa increíble. Y se siguen haciendo muchas cosas así por el estilo, ¿no? O sea, no hay a veces un control adecuado de los gastos, cómo se van esos gastos. La otra, ustedes tienen planteado resolver quizá esto, ¿no? A lo mejor, seguramente veo que hay disposición de tu parte, no lo sabemos todavía del PRD, también se quejan de que ha habido información a cuentagotas, que no se ha transparentado la información. Pero que si ellos ejercieron ese recurso, creo que ellos conocen muy bien en qué pero se para lo de actualmente, o sea, ellos dicen que quisieran más elementos. No los han explicitado, como lo decía Alfonso, de la lista de acreedores. Pero es a lo que voy, pues ellos son a los que les debían. Sí. Porque ellos tienen esas listas más claras que nosotros. Sí, pero de cualquier forma yo creo que eso es lo mismo que pasamos, o sea, del gobierno si habláramos del gobierno de Vicente Fox, de Felipe Calderón, también hubo muchas cosas que dijeron cómo quedó, y lo mismo cuando pasamos del gobierno de Cedillo al de Fox, dicen, bueno, ¿cómo pero me quedó refiero eso? que Fidel, Selene, Cristina, varios diputados estuvieron en la administración pasada, y a los que se les debe, a los contratistas y deudores, son contratistas y deudores que les debe la pasada administración, entonces ellos deben de tener muy claro a quiénes se les debe. Bueno, ahora, estamos metidos en ese problema sumamente grave. Si no se recompone esto de la deuda, vamos a seguir pagando intereses altísimos. Si no se reestructura, si no se recompone esto, vamos a seguir pagando muchísimos intereses. Ahora, ¿qué nos queda? O sea, ¿cómo vamos a salir de esa deuda? O sea, yo decía una vez en una entrega de un premio que le hicieron al doctor déjame acordar. Bueno, ahorita recuerdo, es el doctor que hizo la versión de la versión de los vencidos, Miguel León Portilla. Le entregaron un premio el presidente, si no mal recuerdo, Cedillo, y dice, mi abuela fue la mejor economista del mundo sin haber estudiado. ¿Por qué razón? Dice, porque ella, con lo que tenía y le daba a mi abuelo, con eso tenía que subsistir. Y ahora resulta con que los que saben nos han endeudado. O sea, los que han ido a universidades extranjeras nos han endeudado. ¿Cómo está eso? Ahora, ¿cómo vamos a salir nosotros de esta deuda recontratada y reestructurada y recompuesta como vaya a ser? Porque va a salir, ¿sí?, en peores o mejores condiciones, pero al final de cuentas vamos a aumentar esta carga para los michoacanos, por supuesto. Entonces, no se va a aumentar, realmente ¿se va a diferir? Lo único que aumenta es el tema del servicio de la deuda, que están diciendo que es hasta 900 y tantos millones. Sin embargo, el tema de los pasivos no financieros no incrementa, porque nada más pasa de los acreedores, bueno, de los que se les deben a los bancos, pero es el mismo monto. Pero al final de cuentas vamos a tener que pagar un servicio por esos asuntos. Entonces, al final de cuentas, ¿cómo le vamos a hacer para pagar todo eso? O sea, en las condiciones en que se encuentra no solamente nuestro estado, nuestro país y el mundo entero, ¿cómo es se me hace aventuradísimo hacer un ejercicio de decir, bueno, pues vamos a reestructurar bajo estas condiciones? O sea, a mí se me hace sumamente complejo. Mira, yo quisiera hablar al respecto. El problema de nuestro estado es que durante muchos años se ha estado gastando más de lo que ingresa.
Y es muy simple, si esto lo trasladamos a una familia y como lo decías a la abuela, si el ingreso en un hogar es de 10,000 pesos y gastas 12,000 en un mes, pues cada mes vas a tener un déficit de 2,000 pesos. Claro. Y si lo vas sumando, pues al rato es una deuda grande. Y si no corriges, pues no puedes pagar. En Michoacán, este gobierno tiene un gran reto porque no nada más es ajustarse a lo que ingresa, que ya de por sí es bastante reto, porque bueno, el déficit financiero que tiene nuestro estado es alrededor de 9,000 millones de pesos al año. Es una cantidad pues inimaginable, no te puedes imaginar lo que son 9,000 millones de pesos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Dejar de gastar 9,000 millones de pesos y un poco más para poder pagar la deuda. Entonces, ese es un gran reto. No sé de qué forma vaya a salir, que es parte de lo que nosotros estamos también pidiendo, cuál es el plan de austeridad, en qué se va a haber ahorros para poder conseguir esa meta. Ahora, la deuda responsable no es mala, es como también un ciudadano. Un ciudadano compra su casa a 15 o 20 o hasta 30 años y bueno, pues lo hace para mejorar su nivel de vida, para mejorar sus condiciones de vida y la de su familia y sus hijos, o lo mismo sucede con un auto, o un crédito más a corto plazo, ¿no? A mediano plazo, digamos, en 4 años o 5 años. Pero tienes un bien que te va a llevar con seguridad a tu trabajo, a llevar a tus hijos a la escuela de manera puntual, con un ahorro, porque ya en lugar de transporte público, taxis y combis, pues ya es tu coche, etcétera. Está plenamente justificado, algo que nosotros hemos cuestionado. Bueno, ¿y la deuda de Michoacán para qué fue? ¿En qué mejoró el nivel de vida de los michoacanos? ¿Qué vialidades tenemos más seguras? ¿Qué servicios nos ofrece el gobierno para que los michoacanos podamos decir, bueno, esos miles de millones de pesos que debemos están plenamente justificados? Además, otra cosa, la deuda nueva, la deuda pública, debe de ser principalmente para obra de infraestructura que ayude al desarrollo y a elevar el nivel de vida de los michoacanos y que sea autosustentable, o sea, que tú vas a hacer una carretera a lo mejor de cuota y con esa cuota vas a recuperar esa carretera, o vas a hacer alguna carretera que va a ayudar a reactivar la economía local, van a crecer esos negocios y van a pagar más impuestos y entonces vas a recuperar. Hay muchas formas de calcularlo, pero bueno, ahorita la pregunta es, ¿y en dónde está lo que se hizo? No, sin embargo, hay que ver para adelante y hay que solucionar este problema. No, más bien, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para pagar eso? Pues yo creo que tiene que ver mucho con lo que comenta el diputado Alfonso y lo que ha comentado el gobernador. Se tiene que manejar una política de austeridad donde se tienen que, pues ahora sí que apretar el cinturón los funcionarios del Estado, nosotros mismos, y sobre todo también pedir apoyo a la federación, porque sabemos que los estados y los municipios dependen en gran porcentaje de la federación y bueno, finalmente esperemos que haya compromiso y solidaridad de parte del gobierno federal. Es que fíjate que yo sinceramente no veo que haya esa disposición, sobre todo en la clase política en general. Sale una nota ayer o antier de que ustedes se autorizaron 250,000 pesos para un auto nuevo en este momento en que el Estado está, ustedes mismos están conscientes de esas. ¿Cómo? Yo lo veo de alguna forma cierta incongruencia entre lo que se dice y lo que se plantea. La austeridad para dónde es. La austeridad de los pobres esa ha sido siempre, pero ahora la nuestra. Y qué bueno que se toque el tema porque tenemos oportunidad de aclararlo. Primero, no es de esa forma como sale esa nota, que por cierto es filtrada y es sin autor y tiene varias... De pasillo, ahí dice de pasillo. De pasillo, exactamente. Mira, en el Congreso del Estado hay un presupuesto que se había autorizado y les recuerdo que ese presupuesto se hizo por la legislatura anterior, nos lo dejan para este año, en donde había 10 millones de pesos para compra de vehículos. Pero resulta, de vehículos nuevos para el Congreso.
Pero resulta que analizando todos los gastos que hay en el Congreso para los vehículos, es excesivo, o sea, es mucho dinero el que se va en comprarles llantas a los coches, en reparar los choques, porque cuando chocas un coche del Congreso, pues el Congreso paga, en ponerle gasolina a esos coches, en hacer los servicios, que por cierto, ahí hay cuestiones que he pedido que se tengan que investigar, porque yo tengo una camioneta que es del Congreso, es la que traigo, los coordinadores las tenemos, y en el caso de la camioneta que yo traigo, que tengo que salir mucho a carretera, pues me daba desconfianza porque la mandé a servicio y no estaba en las mejores condiciones. Cuando me la regresan, dices, bueno, pues viene de servicio, tú esperas que jale mejor. Y la llevé con otro mecánico aparte, pedí autorización en el Congreso para decir, oigan, llevémosla a revisar bien. Y resulta que en lo que lleva la camioneta desde nueva, que 160,000 kilómetros, jamás se le había cambiado el aceite de la transmisión, pero sí se había cobrado en todos los servicios. Y ya era agua negra, ya era chapopote. Sí. ¿Qué pasa? Truena la transmisión, se lleva a la agencia y el Congreso paga 30 o 40 mil pesos. Y todos los gastos de estos coches, que ya calculándolo, di un ejemplo, es mucho mayor. Sí. Que el que se pueda tener los diputados un arrendamiento vehicular, que puedan tener su propio auto, que si vas a cuidar, que si lo chocas tú pagas, que si le compras llantas son a tu cargo y no del Congreso, que la gasolina también es a tu cargo y no del Congreso, y todo lo que conlleva. Hay coches en el Congreso que cuestan en el mercado 80 mil pesos y repararlos cuesta 70 mil. Sí. Entonces, bueno, es una serie de... reorientar esto. Perdón, por último. ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer los michoacanos? ¿De dónde vamos a sacar ese dinero para pagar? Como tú dices, es un montón. Decías 9,000 millones de pesos, son 3 años el presupuesto de la Universidad de Michoacán. Es un montón de lana. Yo nada más finalizo. Falleció la diputada Jenny de los Reyes en un auto del Congreso en mal estado, y el dictamen fue a causa del vehículo, sí. Y bueno, y todos los diputados andamos por todo el estado. Pero, perdón, Daniela. No, pues yo creo que aquí es un gran reto que tiene el gobernador, como comentábamos, de una política de austeridad, de revisar cada una de las secretarias. Sabemos que una de las que ejerce más presupuesto y que está en una situación muy compleja es la Secretaría de Educación Pública. Entonces hay que revisar, lo están haciendo ya los secretarios, gente que está nómina y que no está trabajando, ya se les está dando de baja, porque el gasto corriente es muy fuerte. Y también yo creo que el gobernador, si por algo se destaca, es porque es muy buen gestor, ha sido muy buen gestor como alcalde en el gobierno federal para bajar proyectos a Morelia en específico. Entonces, bueno, yo creo que eso seguirá siendo tocando puertas en el gobierno federal y en sus diferentes secretarías. Él decía el licenciado Fausto Vallejo decía que el presidente había mostrado muy buena disposición, pero no la había percibido así materialmente. Decía, no, sí, te vamos a ayudar, el Estado está muy en malas condiciones económicas, yo sé que tiene muchos adeudos, pero les vamos a ayudar, pero no ha llegado nada, yo creo que sí ha llegado. Tenemos temas como el tema del Seguro Popular, donde se ha bajado alrededor de 1,500 millones anuales, pero que no se han ejercido en los rubros donde se deben de ejercer, que ese es un grave problema. El ISR, por ejemplo, no se enteró a la federación, la deuda que se contrató para ciertos rubros se utilizó para otros. Entonces, ha habido apoyo del gobierno federal, pero sí no ha sido muchas de estas veces utilizado. En mi caso, que yo presido la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública, por poner un ejemplo, el Teatro Bicentenario bajó con Aculta en el 2008, me parece, 5 millones, los cuales nunca fueron ejercidos en Daniela, el teatro. Alfonso, tenemos un minuto. ¿Piensan sacar esto o sacarían ustedes PRI y PAN con lo de la reestructura, aún sin el PRD? Pues porque pudiera ser también una posibilidad, ¿no? Nosotros estamos buscando que sea el consenso y de manera unánime. Eso sería lo mejor, porque si no, va a causar un debate muy desgastante para la ciudadanía. Sin embargo,
pues nosotros como partido, como Acción Nacional estamos, o los diputados de Acción Nacional, estamos viendo qué es lo que nosotros consideramos que es mejor para Michoacán. Y ojalá sea en coincidencia con el PRI y con el PRD. Creo que se puede lograr, pero no es algo seguro. Pero cada día que pasa, nos endeudamos más. Así es, yo creo que lo debemos de trabajar, como dice el diputado Alfonso, no deprisa, no apresuradamente, pero sí con mucha responsabilidad y también teniendo en conciencia que el tiempo, bueno, pues genera más intereses. Sí. Daniela, Alfonso, muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno que nos acompañaron aquí en Cambio de Michoacán. Muchas gracias. Nos esperamos porque esto todavía no se termina. Vamos a ver en qué condiciones finalmente queda esto de la deuda. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y nuevamente muy apenado por haber llegado tan tarde. No te preocupes, Alfonso. Gracias. Que te alivies. Gracias. Gracias.